Déjeme saludar al maestro Jaime Hernández, al maestro Paco Cruz. Estamos esperando que llegue. Creo que tiene problemas en su pueblo con la electricidad, pero el maestro Jaime Hernández ya llegó, listo para dejar la víbora chillando. Décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube que hay que respaldar, como lo hace en Sin Censura usted. No apto para cínicos, los likes, los superchats y las suscripciones también ahí en No Apto para Cínicos. Y aprovecho también para pedirle a usted que nos está viendo y escuchando que nos siga ayudando con los likes. Lluvia de likes en esta transmisión para que lleguemos a más personas, para que no nos esconda YouTube. Likes, 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 lluvia de likes. Mi querido Jaime Hernández, buenos días y vaya días hemos tenido, ya no digo semanitas, porque no ha parado. Ahora con lo de Rubén Rocha Moya, la solicitud de licencia. ¿Cómo ves todo esto, mi querido? Y ahorita te voy a mostrar también lo que dijo Donald Trump en un evento sobre... se burló nuevamente de la presidenta Claudia Sheinbaum, Donald Trump. Mi querido Jaime, te abrazo, hermanito. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, querido Vicente Serrano. Híjole, ¿cómo has chambeado? ¿Cómo has chambeado esta Mira, semana? Ayer te veía y sí, quemadísimo. De por sí estoy morenito ahora con tanto sol en Cancún y luego acá en la Ciudad de México. Pero aquí andamos al pie del cañón, mi querido Jaime. sí. No, fíjate que estuvo muy interesante el chacaleo y de alguna manera a través del chacaleo que hiciste, el reporteo que hiciste, uno se dio cuenta de los ingredientes tan interesantes que estuvieron presentes en el Consejo Nacional de Morena, ¿no? Esta recomposición de cuadros, el mensaje nodal, ¿no? De Ariadna Montiel, de que no, ya no se van a aceptar corruptos, el llamado de filas a la unidad, también el mensaje de Durazo en este sentido. Y yo creo que es un intento de Morena por, ¿sabes? Espantar fantasmas de rupturas, por tratar de contrarrestar esta narrativa en el sentido de que es un narcopartido de Estado, la acechanza de la CIA, en fin, son muchos elementos que estuvieron presentes en el Otra Consejo. cosa, escuchar a la gente de a pie que está harta de chapulines y que Ujú. dice, oye, ahí traen a un pinche corrupto colgando. Pues Ariadna Montiel fue clara. Si gana la encuesta alguien que tenga cola larga, no va a ser candidato. Digo, a mí me gustó mucho el discurso de 40 minutos de Ariadna Montiel, no sé qué hayas pensado tú. A mí también me pareció muy interesante, fue un mensaje claro, pero me quedé pensando, me quedé reflexionando la entrevista que le hiciste a Epigmenio. Epigmenio, pues, es periodista, y Epigmenio es un hombre, pues, ya mayor y sabio, y él advierte que tampoco deberíamos de espantarnos de que hubiera en el seno de Morena, voces discordantes y a veces esta cacofonía de voces dispares, ¿no? Porque yo no sabía, lo desconocía, que es el segundo partido más grande del mundo. Entonces, pues imagínate la complejidad de ponerle riendas a ese partido, de apaciguar las ambiciones políticas de cada cual. Es complicado, ¿eh? Complicado. Y además, Prepárate, por favor, para pedir tu derecho de pataleo hoy, para que le cumplas al tal Carlos Sánchez que dice que somos unos paleros. Oye, ¿cómo andan odiadores últimamente en redes? No, sí cayó el billetito para los odiadores. no, pero incluso estos comentarios que estuve escuchando desde la mañana, cómo te atacan, forman parte de esta nueva realidad a la que uno hay que acostumbrarse. Las redes sociales son así, las redes sociales son caldo de cultivo de simpatizantes, de odiadores que están al servicio de distintos intereses, pero hay gente que no, ¿eh? Hay gente que incluso no recibe una paga por ser un odiador, un hater.
Hay gente que está muy enferma, de verdad, hay gente que no soporta que un periodista como Vicente Serrano o Paco Cruz cobren protagonismo en medio de un movimiento político que se ha convertido en faro y en atención de muchas formaciones políticas, de muchas naciones, de muchos líderes políticos. Ahora que mencionabas que Donald Trump se burlaba de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues también hay el contraste, ¿no? La Jornada, y aquí sí me da mucha risa de La Jornada, porque La Jornada ya parece un periódico, es una sucursal de Granma. Dice: el presidente Díaz-Canel saluda la elección de Ariadna Díaz Montiel. ¿Y a quién carajo le importa que Cuba? O sea, y a veces no se dan cuenta de que, pues sí, a ellos les parece interesante, simpático que la Cuba salude, pero pues bueno, pero eso podría quedarse en una calidad de un mensaje privado, en un tuit, pero darle la primera plana a esa bienvenida de Cuba a la elección de Elena Montiel, pues qué bueno, se agradece, pero híjole, a mí, francamente, el periodismo panfletario, el periodismo no me convence. Pero bueno, pero centrándonos en Pero lo mencionabas a Epigmenio, algo te llamó la atención. me llamó la atención precisamente la profundidad de sus comentarios, porque hizo un relato pormenorizado de las acechanzas, del papel que está jugando la CIA, del papel de Maruca Campos, que no sabe, ¿no?, de qué onda con Ay, ella, Jaime, a qué ay, iba. Jaime. Y y luego, y luego fíjate que a mí, en lo general, nunca me han gustado estos consejos o consejos nacionales de partidos, cónclaves de los partidos, en el que es un cierre de filas hacia el líder, ¿no? Así de y nada de fisura. No, 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 tiene que haber, libertad de opiniones, tiene que haber de todo, de todo. Ese es un partido de izquierda, por eso se caracterizan. Los partidos de izquierda es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que están debatiendo, 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 debatiendo. Creo que, Morena corre el riesgo de institucionalizarse, es decir, de petrificarse, como ocurrió con el PRI. Y por eso es importante, tener en cuenta estas llamadas de atención en cada parada, ¿no? Lo ha hecho la presidenta desde la mañanera, diciendo que los militantes de Morena tienen que tener un estilo de vida, unos hábitos, una ética. Lo repitió ayer la nueva líder de Morena al asegurar que no se van a aceptar nuevos corruptos en el partido. Y otro elemento que estuvo ahí presente, porque a mí la mala leche de Reforma, que hoy dice que ni se habló del caso de Sinaloa, de Rocha Moya, pues claro que se habló, claro que estuvo presente, claro que estuvo revoloteando el tema de Rocha Moya. Hasta Y hizo mención ella, la nueva presidenta de Morena en su discurso. ¿De qué exacto, hablan? exacto, y Reforma, no se habló nada de esto, ¿no? Póngale la primera plana de Reforma a Jaime, nada más para aderezar lo que está diciendo Ceci, por favor. Es que sí se pasan de lanza. Y qué bueno que haces mención, porque se viene la cobertura mediática sobre Ariadna Montiel y la van a querer, como decía Pigmenio, como dices tú, aflojar a punta de periodicazos. Sí, Sobre exacto. todo los de la oposición. A ver si tiene la primera plana del Reforma, mi querida Ceci. Le voy a pedir a Ceci que nos ayude, porque por ahí le mandé a Ceci eh, precisamente las primeras planas y ahí está, mire, callan sobre Rocha, Exacto. ahora quieren candidatos limpios. ¿Y eso está mal? O sea, a ver, no hubiera sido nota si hubieran dicho, queremos puros corruptos en Morena. ¿Qué quiere el Reforma? Ahora quieren candidatos limpios. Ah, cabrón. Pero bien decías tú, callan sobre Rocha. Eso sí es tener sesgo político en el Reforma, mi querido Jaime. Así es. Y fíjate, el Universal también, ¿no? En su edición de hoy, en la primera plana dice: no hay lugar para los corruptos en Morena, Montiel, ¿no?
Y luego en interiores meten una historia en la que hablan de que hacen un recuento de, fíjate, dice, un millonario, 2 pensionados y 4 sin declaración. Estos son los bienes de Rocha y los otros acusados por Estados Unidos. Además de eso, los salarios por sus cargos en el gobierno, sus informes patrimoniales revelan que obtienen recursos por varios conceptos, como empresas ya han adquirido costosos inmuebles y autos de lujo. ¡Qué poca madre del Universal! Fíjate. Vuelvo a leer el cintillo de esta. Mira, se lo voy a pasar a mi querida Ceci para que vean cómo la trampa que trae el Universal, porque es indignante, porque, claro, cuando uno lee ese cintillo en el que dice que han adquirido costosos muebles y bienes y autos de lujo, uno inmediatamente piensa en Rocha Moya, ¿no? Pero Rocha Moya no ha adquirido autos de lujo ni inmuebles, solamente ha tenido 3 pensiones o tiene 3 pensiones, pero allá lo están embarrando. Entonces viene la contranarrativa. Mientras que en la primera plana el Universal dice que no hay lugar para los corruptos, en interiores el Universal sugiere que Rocha Moya ha comprado autos de lujo. Mira, aquí está, no hay lugar para los corruptos en Morena, Montiel. Y mire en interiores, 1 millonario de pensionados. Pero fíjate el cintillo. Además de los salarios por sus cargos en el gobierno, sus informes patrimoniales revelan que obtienen recursos por varios conceptos, como empresas ya han adquirido costosos inmuebles y autos de lujo. Claro, luego lees la nota y Rocha Moya solamente tiene las pensiones. Quien se ha comprado autos de lujo son otros, ¿no? Que figuran en la acusación. Y entonces te das cuenta de la mala leche que hay en la cobertura del Universal, del Reforma. Y claro, el nombre del juego es estar al servicio de la CIA. Vamos a decirlo así abiertamente, al servicio de la CIA, demonizando, estigmatizando a todos los líderes de Morena, diciendo que son, a pesar que digan que no son corruptos, son un chingo de corruptos, se compran autos de lujo, como si fueran del PRI, vaya, como Alito Moreno, ¿no? Entonces, ya empezó esta narrativa y claro, el objetivo es, como bien te advertía Epigmenio Ibarra, las elecciones del 27 en el caso de México y las elecciones del medio término en Estados Unidos. Entonces, yo creo que la entrevista de Epigmenio creo que dio un chingo de elementos a valorar y yo creo que fue una muy buena. Yo la verdad estuve pendiente de las coberturas. Ningún otro canal le dio una cobertura tan rica, tan nutrida como Sin Censura. Y eso que pues, tenemos un chingo de reporteros en Sin Censura que estuvieron. Pinche Jaime. Uno te arrimaba un cafecito, el otro te arrimaba un sándwich, pues todos los ayudantes que tienes, ¿no? A veces se equivoca la gente del chat, ¿no? Digo, con mucho respeto para Maru Murillo. ¿Pero con quién cree que está tratando Maru? Dice, terminando Ariadna su discurso, se oyó gritos de fuera Monreal, clarito y fuerte. ¿Sí lo notaste, Vicente? ¿Te vale la pena mencionarlo? ¿Te afectaría en tu relación con Monreal? ¿Pero de qué habla Maru Murillo? Si hubiera gritos de lo que fuera, pues hay que mencionarlo. Yo no lo percibí, porque le voy a contar. Mientras estaba el discurso, yo estaba cargando los dispositivos, porque como no llegó el del cafecito y el del sándwich, tuve que ir yo mismo como 3 cuadras, 4 cuadras, no me acuerdo cuánto, del World Trade Center al Starbucks. No me di cuenta de lo que está mencionando usted, pero ya lo mencionó Maru Castillo. Creo que se equivocan, ¿eh? ¿Usted cree que no lo menciono por miedo? ¿O de qué se trata? Bueno, en fin. Mi querido Jaime, nada más para seguir poniendo elementos sobre la mesa, si me permites, lo que dijo Donald Trump hace unos días de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dice que ya no, los mexicanos no lo queremos mucho. Yo creo que hace referencia a lo de Rocha Moya. Pues, si no, ¿de qué? Vean y escuchen, y ya lo comentamos si te parece, Jaime. A ver, Ceci, échale. Water, and now it's the Gulf of America. And the president of Mexico called me. He's not too fond of me anymore, but
when she heard A about ver, it, pausa, just pausa, heard it was pausa, put pausa, in. pausa, Ceci, pausa. No es muy fan de mí ya, dice Donald Trump. Ya no es muy fan de mí, la presidenta, no es muy fan mía, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo qué? ¿Cuál es la sugerencia? Si la presidenta ha dicho respeto hacia Estados Unidos, pero respeto a la soberanía. A ver, suéltelo, suéltelo, Ceci, suéltelo. Some paper, somebody leaked it someplace always. You always have leaks. When you're in my world, leaks are part of life. And it was leaked that I was going to change the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. And she's a beautiful woman, a very nice, I never like to talk about beauty because it's usually the end of a political career. If you say somebody's a beautiful woman, they say, what a terrible, terrible thing. Everybody hates it except the woman that you're talking about. They love it. So I won't say she's a beautiful woman, but she's a fine woman. And she is. And she's got this incredible, beautiful voice, elegant voice. She was a ballet dancer. She's got this beautiful voice, and she goes, President, no, President, tell me, you're only kidding. You're not going to change the name of the Gulf of Mexico. Yes, I am. I'm sorry. No, please. Anyway, so they don't love me too much in Mexico right now, That's why guys No me like me are in quieren a lot of mucho. danger, consequential people. No me quieren mucho en México, ahora dice Donald Trump. O sea, la sugerencia es en su cabecita del presidente de Estados Unidos que los mexicanos defienden a Rocha Moya porque todos están ligados al narco. ¿O cuál es la sugerencia, mi querido Jaime? A veces it's beyond my comprehension, dicen en inglés. Es más, está más allá de mi comprensión, pues tratar de encontrarle lógica a Donald Trump, mi querido Jaime. Pues yo creo que esta corta mención de Donald Trump nos permite hacer un análisis de contenido complejo, complejo. Fíjate, dice que la presidenta ya no es fan, ya no está muy, sabes, ya no es muy agradable hacia mí. Y todo empezó con el tema del Golfo de México, cuando me habló y me dijo, oiga, usted está bromeando, ¿no? Usted está bromeando cuando ha dicho que le va a cambiar el nombre al Golfo de México por Golfo de América. Y le dice el presidente, no, estoy hablando en serio. Y luego empieza a soltar. Me dijo, por favor, señor presidente, no lo haga. Como dando a entender que Claudia Sheinbaum le suplicó. ¿Ustedes ven a Claudia Sheinbaum suplicándole a este pendejo? Pues no, para empezar, ¿no? Bueno, y luego dice, los mexicanos ya no me gustan, no me quieren mucho. Pero aquí esta frase, si hacemos un contraanálisis de esta frase, ¿por qué no lo queremos en México? No solamente porque ha tratado a nuestros inmigrantes como si fueran animales, ¿no? Como si fueran criminales, como si fueran terroristas, no solamente por eso, que de por sí es lo que más nos ha dolido, porque el maltrato de un mexicano en cualquier parte del mundo nos duele a todos, porque son nuestros hermanos, son nuestros hermanos, son gente trabajadora, que ha luchado mucho, que se ha habido forzada a abandonar el país. La historia de la migración mexicana en Estados Unidos es brutal. Algunos salen huyendo de la violencia, otros huyen de México para tener una mejor calidad de vida, para ofrecerle bienestar futuro. Y en parte hay trenes en Estados Unidos gracias a la mano de obra mexicana. En Kentucky, nadie me lo contó, yo estuve ahí, hay un pueblo que se llama Sonora, unas cuantas casas. ¿Y saben por qué le pusieron Sonora? De acuerdo a la gente que le pregunté, porque para construir el ferrocarril pasaron por aquí unas personas que creo que venían de un estado que se llama Sonora. Imagínense, en Kentucky, allá arriba, donde al sobaco del diablo. Nomás, perdón, mi querido Jaime, para que la gente entienda, si hay trenes en Estados Unidos, también es en parte por la mano de obra migrante, por la mano de obra mexicana, querido Jaime. Y este odio no tiene que ver no solamente por las afrentas que este imbécil
por el daño, por el maltrato, por la demonización, por el odio que ha destilado y ha regado entre toda su base. No solamente por eso no lo queremos también porque le ha dado la bendición, ya ha participado en uno de los peores genocidios de los tiempos modernos en Gaza. Lo odiamos porque ha atacado sin ningún pretexto, sin ninguna razón a una nación soberana independiente como Irán. No nos gusta y no lo queremos porque ha atacado a un país soberano como Venezuela, secuestrando a su presidente, elegido por la mayoría de sus ciudadanos, Nicolás Maduro. No lo queremos porque ha bloqueado durante más de medio siglo al pueblo cubano, haciendo sufrir a una nación de gente orgullosa, sabes, que siguen defendiendo con uñas y dientes su soberanía de los amagos intervencionistas de Estados Unidos. No lo queremos porque Estados Unidos ha resucitado de nueva cuenta la doctrina Monroe, que quiere que de aquí es su patio trasero y Donald Trump va a venir a orinar en las 4 esquinas de cada nación de este hemisferio occidental, poniendo por delante a la CIA para que la CIA opere a ese favor. Nos acabamos de enterar de este escándalo en el cual se da a conocer que Donald Trump decidió perdonar al expresidente de Honduras, ¿cómo se llama? Juan Orlando Hernández. Orlando Hernández, para que ponerlo al frente de un operativo con recursos de Argentina para lanzar una campaña mediática de intoxicación contra México, Colombia, etcétera. ¿Cómo coños no lo vamos a odiar, no? Ahora sí que esta cantaleta que muchos han usado para decir, ¿cómo no te voy a querer? Cuando se refieren a la UNAM o cuando se refieren a Morena o a AMLO, pues ¿cómo no te vamos a odiar después de esta larga lista de afrentas, de intervenciones de un tipo que ha básicamente destruido la política exterior de Estados Unidos durante sus 2 mandatos? Es un presidente hostil, intervencionista, racista, misógeno, porque además ese es otro elemento. Estos comentarios que hace de la presidenta Claudia Sheinbaum, es una presidenta, una mujer, nice, es una presidenta que habla muy bonito, fue bailarina, todo. Esto es de lo más misógeno, pero ¿por qué no dice la presidenta Sheinbaum es una mujer inteligente, es una mujer íntegra? Vean ustedes, cada vez que la presidenta le preguntan si acaso, que yo creo que la presidenta, fíjense, la presidenta se ha mostrado, ha dado lecciones de mayor integridad y diplomacia frente a Trump que Trump. La presidenta cada vez que le preguntan con Trump, ¿qué es lo que dice? Bueno, pues así es Trump, ¿no? Como diciendo, ya sabemos qué esperar de este pendejo. Así es que no se me espanten. Nosotros hacemos así y voilà, ¿no? Y claro, ella siempre, yo supongo que cuando algún día escriba sus memorias, Claudia Sheinbaum va a decir, puta madre, todos los días me levantaba pensando, y ahora este pendejo, ¿por dónde me va a salir? ¿Por dónde me va a salir? ¿Qué tipo de mamada? Aranceles, amenazas de intervención. Y yo creo que Donald Trump, en resumidas cuentas, lo odiamos porque ha hecho del odio a los mexicanos y a los inmigrantes una de sus principales combustibles para reelegirse en el cargo, para mantener activa a su base de MAGA, a su base conservadora, el temor a los migrantes, porque es cierto que Estados Unidos cada vez es más plural, cada vez la minoría blanca, porque ya son minoría, la minoría blanca está realmente muerta de miedo. De ahí esta guerra que hay actualmente a favor de reconfigurar los distritos electorales para favorecer distritos blancos en detrimento de las minorías negra, asiática, latina. Hay una guerra desatada para evitar, básicamente, y aquí concluyo, lo que está haciendo es construyendo un nuevo apartheid en Estados Unidos para segregar el peso político y geográfico de las minorías para evitar que las minorías se hagan con el control político, que los blancos y conservadores sigan conservando el poder
Pero déjame decirte algo, el hombre blanco y conservador es tan estúpido que no se da cuenta que no puedes darle la espalda a una realidad en el que, ¿cuánto tiempo duró el apartheid en Sudáfrica? Y no va a durar mucho tiempo. El darle espalda a la realidad a través de deportaciones masivas, a través del encarcelamiento de la comunidad negra, no va a resolver el tema. Los blancos cada vez van a ser menos. Este crisol de razas va a ser, porque ese fue el concepto. eh, ¿Cómo es el lema de Erum Pluribum de Estados Unidos? Y todos unidos, ¿no? Sin importar la raza, las confesiones religiosas, todos somos unidos sin importar ni los orígenes, ni las confesiones, nada. Esa era la vocación originaria de Estados Unidos y Donald Trump le está dando la espalda a eso. No puede ser y no. Yo creo que Donald Trump se ha convertido en una pesadilla que yo creo que va a ser pasajera porque aunque él tenga aspiraciones de eternizarse en el poder, Estados Unidos, sus ciudadanos van a despertar un día y le van a dar una patada en el culo. Qué fuerte, mi querido Jaime, pero tu lista creo que se diría en inglés accurate. Es correcta, mi querido Jaime. Oye, Jaime, permíteme rescatar lo que dice Andrea Chávez, porque lo platicaba con Epigmenio Ibarra. No hay que dejar de poner el dedo en la llaga. El tema de Maru Campos les dolió tanto que tuvieron que venir de Estados Unidos a dar el sangoloteo, el madrazo en el tema Rochamoya. No es poca cosa, ¿eh? Ojo, no es anécdota. Vamos a ver, escuchar lo que dice la senadora con licencia Andrea Chávez. No es secreto quien quiere ser gobernadora en Chihuahua. La noche el gobernador de Sinaloa dejó su cargo para enfrentar las acusaciones en su contra y las investigaciones que encabeza la Fiscalía General de la República ya sin fuero. Y yo les pregunto a los políticos del PRIAN, esos que se escondieron en el extranjero varios años ante los señalamientos de la justicia y que solo regresaron a México con una plurinominal y un fuero bajo el brazo. ¿Qué les hubiera parecido que Rocha Moya siguiera en el cargo y hubiera designado a una comisión para autoinvestigarse compuesta por sus empleados y amigos? Dirían que es una burla y llevarían razón. Pero voy aún más lejos. ¿Qué pensarían si en lugar de abandonar el cargo para defenderse ante la justicia, hubiera despedido a un empleado o hubiera culpado a una persona fallecida que ya no puede defenderse? Pensarían que es una tomada de pelo y también llevarían razón. El problema para el PRIAN es que justo eso es lo que María Eugenia Campos hizo en Chihuahua tras violar la Constitución y las leyes. Mentir, buscar chivos expiatorios, negarse a comparecer públicamente y simular una autoinvestigación para desviar la atención mientras Chihuahua se ha convertido en el segundo estado más violento del país. Entonces, aquí surge una pregunta legítima y respetuosa. Si todo el PRIAN en bloque exigió que el gobernador de Sinaloa dejara el cargo para defenderse sin fuero, y así lo hizo, ¿por qué no se atreven a pedirle lo mismo a su gobernadora María Eugenia Campos cuando hay pruebas de sobra de que violó la Constitución y de acuerdo con la presidenta de la República, también tiene una investigación en activo de parte de la FGR por la probable comisión del delito de traición a la patria? ¿Por qué no seguir el ejemplo de ética y coherencia que hoy impone la Cuarta Transformación si, como repitieron por 2 semanas, quien nada debe, nada teme? Quizás sí deben o quizás sí temen. Uf, ¿a poco no está durísimo el mensaje de Andrea Chávez para el prianismo, mi querido Jaime, por el tema de Maru Campos? Y ojalá que este llamado respetuoso desde una trinchera humilde como la de Sin Censura tenga eco, que la autoridad vaya con su investigación hasta donde tope, sí, con Rochamoya, pero también con Maru Campos, mi querido Jaime.
Sí, yo creo que habría que reconocer dos cosas, ¿no? Primero, el golpe dado por la CIA, del brazo del Departamento de Justicia, un Departamento de Justicia, por cierto, demasiado desacreditado, porque si hay algo que ha hecho muy bien el Departamento de Justicia es cubrir las vergüenzas de Donald Trump por los archivos de Epstein, en donde se aparece de cuerpo entero como un predador, como un, ¿cómo se dice? Mm, Abusador de niños, como un torturador de niños. Eso ha tapado el Departamento de Justicia bajo la mirada de Pam Bondi, que ya ha sido llamada a testificar en el Congreso de Estados Unidos. Para eso sí ha estado muy bien y también para atacar a todos los adversarios de Donald Trump y a periodistas que han denunciado el enriquecimiento inexplicable de Trump, la forma en que ha operado, en que, por ejemplo, Kash Patel, el director del FBI, también ha servido para incriminar falsamente a los adversarios políticos de Trump, mientras él se mete, Kash Patel, en unas borracheras tremenda, pone al gente de FBI o de los grupos de intervención rápida, el SWAT, al servicio de su novia para que la lleven a que se pinte las uñas en el salón de belleza. Ese Departamento de Justicia es el que ahora está tratando de incriminar a Rocha Moya, ¿no? Y este golpe que dio la CIA conjunto con el Departamento de Justicia para tildar de narcocorruptos a los políticos de Morena, ese fue efectivo, hay que reconocerlo, fue eficaz, porque de un día a otro Maru Campos desapareció del foco y lo que es más, le permitió a la cínica de Maru Campos decir, ¿para qué iba yo ahí? ¿Para que unos tipos que están en la lista roja me interrogaran? O sea, yo no soy la culpable, los culpables, los narcos son los que están en Morena, ¿no? Fue eficaz, hay que reconocerlo. Pero fíjate que este golpe que ha dado Rocha Moya ha sido magistral, porque al mismo tiempo que recupera el foco para que se vuelva a poner sobre Maru Campos, habla de una reclamo que hemos hecho desde Sin Censura y desde No Apto para Cínicos. En México no existen las responsabilidades políticas, de verdad. Las responsabilidades políticas es algo así como que cuando tú le dices a un político que está en medio de un escándalo, que aunque no se haya demostrado plenamente su participación, no hayan agarrado con las manos entre las masas, por ejemplo, el caso de Maru Campos, la señora tiene una responsabilidad política como gobernadora de Chihuahua y solo por eso ya debería haber pedido permiso, solamente por eso, para permitir que una investigación esclarezca y si es pertinente, si así lo merece o si así lo arroja la investigación, la exculpen, ¿no? La liberen de toda culpa, ¿no? Pero no, en México no existen las responsabilidades políticas. Existen responsabilidades políticas en el caso de Alito Moreno, al que se le acusa de desfalco, que hay pruebas más que suficientes. Sigue siendo el presidente del PRI. Aquí no hay responsabilidades políticas en este país, ¿no? Hay responsabilidades políticas en el caso del PAN. ¿Qué pasa con el asunto de Xóchitl Gálvez? Que cuando estaba en campaña salieron a relucir sus negocios, ¿no? Por aquí, por allá. La mujer algún día dijo, ¿saben qué? Me bajo, me descabalgo del caballo mientras hagan una investigación porque yo no soy corrupta, ¿no? No. Y en México, esto de las responsabilidades políticas no existen. Hay las responsabilidades judiciales, pero también las políticas. Y Rocha Moya ha estado a la altura de las circunstancias diciendo, ok, no voy a ser un factor distractor, no voy a ser este elemento que permita seguir demonizando a Morena, seguir perjudicando a Morena, seguir perjudicando a Claudia Sheinbaum. Me hago a un lado porque de esta manera dejo de convertirme en un factor distractor para que desde Estados Unidos, la CIA, el Departamento de Justicia y la prensa mercenaria y los comentócratas vendepatrias se estén todos los días corrupto, narcotraficante, asociado del cártel de Sinaloa, de los Chepitos, etcétera, etcétera. Hizo muy bien, pero este hombre, yo no sé, francamente, si lo hizo después de un proceso de reflexión personal, en la intimidad,
mientras estaba duchando, mientras estaba, qué sé yo, paseando por el jardín de su casa, de haber dicho, no, pues tengo la obligación, tengo que asumir esta responsabilidad política, no puedo seguir dañando la marca de Morena, no puedo seguir dañando el prestigio de la presidenta como Claudia Sheinbaum, así es que me voy a separar del cargo. Desconozco si ella se lo comunicó a la presidenta y desconozco también si acaso fue la presidenta la que se lo sugirió. Entonces, hay que tener muy presente que cuando ayer Ariadna Montiel hacía un llamado para que no haya corruptos, también que tendrían que entender este nuevo elemento que habría que incorporar. Por ejemplo, el caso de Marcelo Ebrard, ¿no? Que es de Morena, y hay que decirlo también. Hay una responsabilidad política ahí. ¿Por qué durante 6 meses permitió que su hijo o pidió que su hijo estuviera bajo el ala protectora de la Embajada de México en el Reino Unido? Ahí hay una responsabilidad política. Y claro, ahora resulta que Marcelo es tan importante en el tablero del ajedrez que estamos ahora mismo enfrentando contra Estados Unidos por la negociación del tratado comercial, que no se le puede tocar. O se es o no se es, como nosotros los mexicanos parafraseamos a Shakespeare en las cantinas mexicanas, ¿no? Ya ves que Shakespeare es ser o no ser. En México, en las cantinas, lo parafraseamos diciendo, ya cuando estamos en puntos incróspidos, ses o no ses, ses o no ses. Yo digo, ses o no ses coherente, ses o no ses Marcelo Ebrard, tienes una responsabilidad política por el escándalo de tu hijo. Y claro, ahora más o menos te ha ayudado muchísimo la intervención de la presidenta, que ha dicho no se metan con Marcelo porque ahorita está en medio de una negociación. Pero evidentemente Marcelo Ebrard tiene mucho que explicar, no solamente por esto. ¿Se acuerdan cuando estaba en la candidatura presidencial y le sacaron sus trapitos al sol por la corrupción que le dieron los constructores del puente Oriente, que te lleva hasta Santa Fe? Le regalaron apartamentos, se los dio a una ex esposa, a un hermano, y nunca se aclaró. A Chuchita la bolsearon con ese tema. Entonces, yo creo que en México la cultura de las responsabilidades políticas, qué bueno que Rocha Moya entendió que era en beneficio no solamente de Morena, no solamente de Claudia Sheinbaum, sino sobre todo en beneficio de su país, querido Vicente. Fíjate que, mi querido Jaime, tú traías a la mesa hace unos días lo del Wall Street Journal, que veía cabizbaja, meditabunda, sin ilusiones, cuasi cansada, harta por los pasillos del Palacio Nacional a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Creo que tú lo trajiste a la mesa, ¿no, Jaime? Sí, era este artículo en el que decía que Claudia Sheinbaum ahora estaba enfrentándose a su propia izquierda por algunos temas. Que ya se dio cuenta lo difícil que era Trump y cosas así, ¿no? Algo así. Ajá, y por los escándalos en los narcopolíticos, etcétera. Pero además decían que ella, fíjate, pero además fue devastador este comentario en un párrafo que le dijeron, esta presidenta, es que nada más citarlo me causa, dice, esta presidenta acostumbrada a trabajar bajo la dirección de machos alfa, como Andrés Manuel López Obrador, está acostumbrada a lidiar con machos alfa, como lo ha hecho también con Donald Trump. Ya ese comentario se me hizo de Sí. lo más asqueroso. Te voy a decir por qué te lo pregunto. Es que, fíjate, yo creo que me voy a ganar un Pulitzer, me voy a ganar un premio de periodismo. Tengo la prueba de que mienten en el Wall Street Journal. A ver. Fíjate que me dicen, oye, te fuiste a Cancún. Sí, güey, pero andaba trabajando para poder decir que yo fui testigo de esto que le voy a presentar y que refuta la película o la fotografía que nos pintan desde el extranjero los del Wall Street Journal. La presidenta ni cabizbaja y sin ilusiones, al contrario, sonriendo, emocionada por el atardecer en Cancún. Y así, a ver, Ceci, usted tiene las imágenes.
Ya ves, no la vi ni meditabunda, ni agria, ni enojada, ni triste, ni nada que se le parezca. La vi muy contenta a la presidenta, les digo, emocionada por el atardecer, se quedaba viendo así al atardecer, como muchos obviamente, que estábamos disfrutando del atardecer, y llegó en bicicleta. Digo, permíteme decir que son las pruebas irrefutables de que el Wall Street Journal miente, ¿no? Pues ni encerrada, ni por los pasillos de Palacio, y además respaldada, ve, nada más, estaba hasta el tope el puente Nichupté, fue a inaugurar. Nótese mi sarcasmo, digo, porque ya ves que mencionabas, decías, se les pasó la mano a los del Wall Street Journal, pues sí, se les pasó la mano, mi querido Jaime. Sí, y yo creo que es muy interesante ver, porque hay presidentes, la verdad es que eh, hay presidentes que, la verdad, como Claudia Sheinbaum, que es increíble, ¿no? Es increíble cómo estos presidentes mexicanos difícilmente los ibas a ver en un escenario tan hermoso como este puente. Es una obra magna impresionante, ¿eh? Esta obra es, yo la verdad, cuando ayer estaba viendo esta obra, estas son del tipo de obras que dices, no solamente los chinos, no, ¿cuál solamente los chinos? Es impresionante lo que han construido aquí. Pero fíjate nada más la Tecnología holandesa, ¿eh? ajá, exacto. Y De Holanda, sí, perdón. y Claudia con un montonal de gente, achuchándola, abrazándola, sacándose fotos, y ella, todopoderosa con su bicicleta. No, 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 no. Y fíjate, quiero hacer una comparación. Cuando Ernesto Zedillo era presidente de México, Ernesto Zedillo, tú sabes que uno de sus deportes favoritos era, era el ciclismo. Zedillo siempre, cuando podía, hacía ciclismo, ¿no? Pero Zedillo nunca lo viste, eh, eh, nunca lo viste a ningún presidente rodeado por multitudes, sin guardaespaldas que lo protegieran. Este fue el caso de Sheinbaum, no es poca cosa, sin guardaespaldas, nada, nada, acompañada, pedaleando con mucha gente, con funcionarios. Y recuerdo que Zedillo, en un viaje que hizo a España, pidió, le dijeron, porque le dijo que tenía ganas de andar en bicicleta en Moncloa, y le permitieron andar en bicicleta en Moncloa, claro, rodeado por la seguridad española y la seguridad, los guardaespaldas mexicanos que iban allá. O sea, un pinche ridículo, que nunca lo viste hacer eso en México, a Zedillo, como hemos visto a Claudia Sheinbaum. No, 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 se iba a Moncloa a practicar con su bicicleta. Y dices, no puede ser, de verdad no puede ser. Y yo cuando estaba viendo ayer a la presidenta, digo, wow, qué imagen tan más chingona, qué imagen tan más poderosa. Yo creo que Claudia Sheinbaum, de verdad, es una estratega política, yo no recuerdo, quizá López Obrador, pero Claudia Sheinbaum es una estratega política, es una estratega mediática genial. Ella sabe cómo manejar su imagen, sabe en qué momento subirse a una bicicleta, sabe en qué momento ponerse unos guantes de boxeo, sabe en qué momento plantar cara y decirle a Estados Unidos, la soberanía la vamos a defender hasta el último de nuestros ciudadanos, ¿no? Es una experta en el manejo de imagen, ¿no? Sheinbaum es una mujer realmente brillante. Sí, que está rodeada de oportunistas, de jilgueros, de cantamañanas, pero
Claudia Sheinbaum no necesita realmente que nadie le maneje imagen. Ella solita, ella ya se convirtió, es experta coleccionando influencers por aquí, redes sociales por allá, medios de comunicación corporativos. Ella lo tiene controlado todo, todo, porque sabe Muy bien. cuál es la realidad del México de hoy. Y ella sabe que ella es oro molido en términos de imagen y además la quiere muchísimo el pueblo de México. Este espectáculo sobre este puente es como una, yo digo que va a ser una de las imágenes más interesantes que van a marcar su presidencia durante mucho tiempo, porque es una imagen poderosa, hermosa, y además me gustó muchísimo que ella reconociera que este proyecto lo inició Andrés Manuel López Obrador. Ella Ujú. nunca se olvida de Andrés Manuel López Obrador. Ella siempre recuerda, dice, este proyecto que pensó el presidente lo terminamos hoy. Y con eso ya das la imagen de continuidad, de lealtad hacia un hombre como López Obrador, que ya no lo advertía. Claudia Sheinbaum es una giganta, es una mujer todoterreno, es una mujer que va a convertirse en poco tiempo en una de las líderes políticas más importantes del mundo. Y no se equivocó. Por eso también es importante analizar el discurso de Ariana Montiel, porque va precisamente en este reconocimiento del obradorismo Exacto. y ahora en el segundo piso de la cuarta transformación. Oye, Jaime, a ver si nos alcanza el tiempo, pero están muy buenos los temas. ¿Por qué? Y grábenme, muchachos. ¿Por qué la derecha? ¿Por qué los voceros de la derecha también tendrán una fijación en dónde come el de izquierda? Fíjate nada más a qué nivel hemos llegado. Qué bueno que no me encontraron en Puerto Madero, en Cancún, los derechosos, o cuando fui al Hunan con Eddie Small a comer patito laqueado. Nótese mi sarcasmo. O no me encontraron con mi amigo Jaime Hernández un día en el a pie de colchón. Fíjate, increíble lo que hacen los de la derecha. Le reclamaron, casi quisieron sacar del cardenal. Háganme ustedes el favor. El cardenal, con mucho respeto para los del cardenal, a mí me fascina el cardenal, pero tampoco es así de cachezudo, pues. Pero quiero leerles lo que publicó Gerardo Fernández Noroña. Dice Gerardo Fernández Noroña, por aquí lo tengo. ¿Dónde está? Aquí está. Dice, me fue muy bien en el cardenal. Al salir un tipo me dice narco, lo encaro y una mesa que estuvo silenciosa todo el desayuno, una hora, cobardemente empezó a gritar y los medios lo traen. Seguirán promoviendo las agresiones en nuestra contra, pero como se los digo, si fuéramos narcos, no se atreverían a decírnoslo. No tienen madera de héroes ni de mártires. Están muy engañados por el tema de la presión de Estados Unidos, pero los derrotaremos en todos los frentes, electoral, político, moral, de principios, porque nos respalda el pueblo. Abur, dice Noroña. Este es el video que circula. Le gritonearon en el cardenal, hagan usted el pinche. Bueno, a ver, suéltelos así. Unidos para que ha ido mejor que nunca, que ha ido mejor. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ratero, narco! ¡Cobarde! ¡Eso es lo que eres! ¡Fuera! ¿Por qué, hijos de la chingada, alguien que tiene el mismo dinero que yo me va a decir fuera de un lugar? Me acordé de cuando me tumbó los lentes el pelón Gomis en Arts, en Pedregal. ¿Pero por qué? Si mi dinero vale lo mismo que el tuyo de derecha, ¿me vas a correr a mí de un restaurante? Bueno, los medios le dieron vuelo como si, pero no es el único. No sé si supiste o te diste cuenta que Lourdes Mendoza, la periodista Lourdes Mendoza, conocida en el bajo mundo de las redes sociales como Lady Chanel, publicó
un video de Gonzalo, el hijo de López Obrador, con la gorra de Cuba, dice Gonzalo López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, comiendo como siempre acostumbró en el muy fifí restaurante Ichikai en Arts. O sea, si yo quiero ir con mi primo al Suntory en Arts y me encuentro al Pelón Gomis, se burlan de que me tumbe los lentes. Si va Gonzalo López Beltrán, hijo de López Obrador, al Arts, ¿por qué es nota? A ver, suelta el video, Ceci, por favor. Ya me estoy enchilando. No, papá sí tiene una. ¿Eso es nota? ¿En cuántos pinches restaurantes caros comerán Ricardo Anaya, Alito Moreno? Que si le alcanza. ¿Qué tal si a Jaime Hernández o a Vicente Serrano se le ocurre hacer su guardadito y decide irse a ver a qué sabe el pato laqueado del Hunan? O tomarse un Vega Sicilia, malayón, hasta agua se me hizo la boca, un vino, pues, de esos caros españoles. ¿Por qué alguien tendría que decir fuera? O ¿por qué tendría alguien que opinar de lo que coma o tome uno si lo paga con su dinero? Bueno, no sé. ¿Qué fijación tienen en la derecha con estos temas? ¿No crees, Jaime? Mira, yo creo que a veces este tipo de temas, para los que no tienen memoria, es muy fácil despotricar e insultar a un hombre como Fernández Noroña, a quien siempre se le ha visto como el ícono del morenismo, ¿no? A la gente que milita en Morena, que es líder de Morena, siempre los van a ver como chancludos, barbajanes, toda esta estigmatización, toda esta demonización ha sido producto en buena medida de los medios de comunicación que se han sumado a este linchamiento de mediático contra personajes como Gerardo Fernández Noroña. Y la gente, la derecha, no está acostumbrada a que librepensadores como Gerardo Fernández Noroña les canten sus verdades. Les duele. No sabes cómo les duele que, como dice Fernández Noroña, cuando se una que el doctor Noroña los recete, les dé su reseteada, ¿no? Les dé su No, pamba. reseteada es otra cosa. La receta, eso. ¿Qué pasó, mi querido Jaime, ya tan temprano con tus albures? ¿Qué pasó? Les recete vitacilina, ¿no? Y entonces, mira, te voy a contar una anécdota para que entiendan lo que quiero decir. Y ciertamente en ese restaurante donde pillaron a Gerardo Fernández Noroña es un buen ejemplo, porque es el mismo restaurante. Mira, cada vez que yo regresaba de Washington para tocar base con mi periódico, pues tienes que ir a los lugares donde te citan el director del periódico o un amigo, ¿no? Y ese restaurante, el Cardenal, que está bajo el hotel, no me acuerdo, creo que es el Hilton, Sí, el Hilton ahí en frente de la Alameda Central. Exacto. Bueno, en ese restaurante, me acuerdo que una vez me invitaron, creo que el responsable de la sección de opinión del periódico, y entonces me invitó a desayunar. Entonces, cuando llego, veo que hay, pero así de periodistas, columnistas, todo este rollo. Y entonces el tipo me dice, aquí se desayuna muy rico, quién sabe qué. Dice, y no te preocupes por gastar, podemos gastar lo que se nos pegue la gana. Digo, pues así de generoso es el periódico. Dice, no, es que ese personaje que está sentado en esa mesa es el portavoz en la Cámara de Diputados y viene todas las mañanas y paga el desayuno de columnistas, reporteros que cubren la fuente. Así es que siempre nos pagan, ¿no? Y yo me quedé, ¿qué? O sea, en uno de los restaurantes más caros, el portavoz de la Cámara de Diputados llega a desayunar y tú desayuna, hermano, desayuna, yo aquí me encargo, ¿no?
les paga el desayuno a los columnistas que tienen la responsabilidad de estar criticando, cuestionando al poder legislativo, a los reporteros. Yo dije, pero ¿cómo es posible? ¿Cuánto nivel de corrupción? Y sabes, a veces cuando yo iba y regresaba, salía y entraba de México, digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Que estos periodistas son ciegos a lo que es un acto de corrupción? Bueno, eso como antecedente en ese mismo restaurante de donde corrieron a Fernández Noroña por ser un corrupto. Dices, ¿qué pedo? ¿What? ¿No? ¿Con qué cara, con qué jeta esta gente que ahí iba ahí, comía de todo, se hartaba de comer, por cierto, con precios a veces bastante disparados? Y entonces dices ahora, esta derecha que es corrupta, que es violenta, que no respeta el derecho de los demás a ir al restaurante que se le pegue la gana, esta gente nos va a decir cómo tenemos que comportarnos, nos va a decir qué tenemos que comer, dónde tenemos que comer y la forma en que vestir, qué tenemos que comprar. Pues no, no. Alguien hasta te publicó hace un rato que por qué te pusiste una camiseta que dice algo en inglés. Les digo, Ay, ya, no se pasen de pistolas, Ay, por favor. por Dios. Oye, por Dios. más aún que le gritan narco, Jaime. Le gritan narco. O sea, si nosotros somos percibidos como a la Maru Campos, ¿no? Como defensores de Rocha Moya o defensores de Claudia Sheinbaum, ¿qué nos van a empezar a decir? Narcoperiodistas. No, Sí, chingan a claro. su madre. O No, sea, ese es el no hay que tema, dejarlos ese es el pasar. tema. No hay que dejarlos pasar. No, vamos Ese a es el chingar. tema. Ese es el tema, porque mira, ya de entrada, ya creen que tú y yo comemos de los recursos que nos da Morena, comemos de los recursos que nos da Presidencia. Pues no, no. Ni Vicente ni yo recibimos ni un puto quinto, ni de publicidad oficial, ni de los recursos. Por cierto, no sé, Vicente, si la presidenta ya publicó esta lista del financiamiento a medios de comunicación. Creo Que que no, ojalá, ¿eh? que Creo que ojalá no. se publiquen. Porque que yo sepa, la lista está interesante, ¿eh? La lista está interesante de medios, de redes sociales, de personajes que están recibiendo generosas cantidades en materia de publicidad, medios, mejor no digo los medios, pero muchos están recibiendo dinero, yo no, ni sin censura. Entonces, toda esta gente el que lance la primera piedra, Mm. que lance la primera piedra el que esté libre de culpa, el que nunca en su vida haya sido corrupto, ¿no? Porque ahora son los patos tirándole escopetas, gritándole narco corrupto a Fernández Noroña, o un tipo, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Fernández Noroña lo ha dicho, es transparente su biografía. Sí, tuvo una infancia canija, sus recursos eran magros, y después, cuando tiene un poco de dinerito, ¿por qué no comprarse una casita ante Tepoztlán? ¿Por qué no? ¿Quién Pues coño le sí. va a negar ese derecho? Es su dinero, se lo ha ganado él. Esto de poner, durante mucho tiempo, ¿cuánta gente ignoró los escándalos de enriquecimiento inexplicable de los Calderón, de los Peña Nieto, de Salinas de Gortari, de Cedillo, todo, de Miguel Madrid? Y ahora resulta que sí, hay que poner la lupa Oye, sobre los políticos de Morena. y Lourdes Mendoza, la periodista toda torcida, con mucho respeto, profesionalmente lo estoy diciendo, con gorra de Cuba, Gonzalo López Beltrán. ¿Y qué? Si hubiera sido de Estados Unidos, hubiera sido de los Yankees, o como mi gorra de los Mayos de Navojoa. ¿Qué Claro. putas? O sea, ¿qué? O sea, fíjate la perversidad. Traía gorra de Cuba y aún así estaba comiendo en ese restaurante lujoso. No mames. Si a Lourdes Mendoza le alcanza para comprar sus bolsas Chanel, so be it. Pero ya. Lourdes Mendoza está como la periodista de TV Azteca que cuando no le gustó lo que estaba diciendo o no le convino lo que estaba diciendo, no le convenía lo que estaba diciendo Epigmenio Ibarra, bajó el teléfono y dejó de grabar. No,
Y eso que no, ni abordamos ese tema, Jaime. Ahí queda establecido que sí hay línea y que sí están, les han dicho lo que sí, lo que no, en los medios para los que trabajan, ¿no? Lo que sea de Rocha Moya, grábalo. Si es Maru Campos, no lo necesitamos. Exacto. Y yo creo que eso es otra de las cosas de las asignaturas pendientes que desde mi punto de vista la presidenta tendría que revisar, porque no puede ser que TV Azteca siga estando, esa concesión sigue estando en manos de un hombre que se ha convertido en un traidor, en un francotirador del gobierno del Estado mexicano, utilizando a sus esbirros mediáticos para inventarse historias. Es que de verdad es vergonzoso que el Estado mexicano siga otorgándole, le siga concediendo esta licencia, esta concesión a TV Azteca. Desde mi punto de vista, desde hace mucho tiempo se le debe haber retirado. Y yo entiendo porque la presidenta tiene este viejo, ¿cómo decirle? Complejo, este viejo complejo de la izquierda. Le tiene miedo a que la gente le diga, ya ve cómo si en México sí censuran, le arrebató un canal de televisión a un empresario modelo como Ricardo Salinas Pliego. Pues sí, ¿qué? O sea, yo creo que este hombre ha dejado en claro que es un traidor a su país, es un hombre oportunista, es un malandro, es un misógeno, es de lo más asqueroso que tenemos en el espectro de medios electrónicos en México. Y lo mismo va para otros medios de comunicación que están adscritos al Estado. O, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, y no sé si a ustedes, México es el único país, por ejemplo, que hay un canal de televisión de la que está al servicio de la Suprema Corte de Justicia. Hay otro y además con programación que no tiene nada que ver a veces con lo que se discute en la Suprema Corte de Justicia. Hay un canal del Congreso que va a la mañanera a hacer preguntas, las propias de un periodista. ¿Qué tiene que hacer un canal del Congreso que tendría que limitarse a transmitir las audiencias, todas las asambleas, todos los plenos del Congreso? Están haciendo sus propios noticieros y tienen una programación paralela en la que buscan programación de televisiones como la televisión europea, todo este rollo para rellenar todos los vacíos que tienen. No hay ningún país en donde haya canales como los que tiene de México, que se supone que son, por ejemplo, el canal de la Suprema Corte de Justicia, yo entiendo que es para transmitir las audiencias, las deliberaciones. No, aparte tienen sus canales, sus programación, noticiarios, y dices, y luego se quejan de que no tienen cobertura suficiente, se quejan de que Televisa controla toda la difusión a nivel nacional, lo mismo Azteca, la radio monopoliza todo. El Estado mexicano no sería nada en materia de distribución de publicidad si no dependiera tanto de estos canales de alcance nacional. Eso no ha habido una revisión, pero ¿quién soy yo para criticar o analizar esto? Y ese mismo pendejo llamado Ricardo Salinas Pliego es el que trae en una abierta provocación a México a Isabel Díaz Ayuso. Ojo con esto. Díaz Ayuso, la presidenta del gobierno de Madrid, en España, la presidenta de la Comunidad de Madrid, está en México y estuvo en la Basílica de Guadalupe. Y hasta el arzobispo de México, Carlos Aguiar Retes, para que vean que desde la religión se hace política, dijo, pedimos por nuestra relación entre España y México. ¿Y a qué vino Díaz Ayuso a México? A homenajear a Hernán Cortés. ¿Y bajo qué círculo? El de Salinas Pliego. De hecho, su esposa estuvo en un evento como oradora, la de Salinas Pliego, en el que también estuvo Díaz Ayuso. Ahora resulta que vienen a México a escupir su veneno. Se va a reunir con miembros de la oposición. Ahí también, por cierto, estuvo Alessandra Rojo de la Vega, la alcaldesa de Cuauhtémoc, para que vayamos quitándole las máscaras y exhibiendo a todos. Es la ultraderecha la que dice que el indigenismo, Díaz Ayuso,
el indigenismo es el nuevo comunismo. ¿Qué mamadas son esas? ¿Qué mamadas son? Le dije que andaba hoy bravo, así que antes de ir con el comentario para cerrar con Jaime Hernández, les recuerdo que a partir de la 1 de la tarde, en No Apto para Cínicos, continúa pues esta cobertura, este desmenuzar noticias con Jaime, con Hildy, su compañera de vida, a quien le mando un saludo, un abrazo. Ahí también está su editorialista de cabecera, Yago Batusay. Hay que apoyar No Apto para Cínicos con los likes en la transmisión en vivo y en directo, con los superchats para que haya recursos para seguir adelante, con las suscripciones para que crezca el canal. Y aprovecho también para decirle que veo muy bajos nuestros números, así que le pido que nos ayude así antes de que llegue la presidenta con los likes. Lluvia de likes. Esos no cuestan, pero sí cuentan. Y si pueden, pues estamos bien, mándenos 100, estamos contentos, mándenos 500. ¿Qué tengo que hacer para que nos mande 1000? Bueno, pues yo creo que seguir informándole como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Y estaba viendo que MX, el medio MX, lo retuitea de MBS Luis Cárdenas, grabó parte de lo que me decía Pigmenio Ibarra. Los cabrones hacen la toma para no mostrarme a mí, no dan ni un pinche crédito, y ahí están diciendo que Pigmenio Ibarra salió a defender a Rocha Moya, y es lo que sale del Consejo Nacional de Morena. Digo, no solamente el sesgo, sino que se fusilen el material y no den crédito. Pero bueno, mi querido Jaime, ¿con qué cierras, hermanito? Creo que MX es subproducto del Universal, ¿no? Es una especie de sucursal mediática en las redes, y por eso no me extraña que le hayan dado ese enfoque. Pues sí, a la 1 de la tarde los esperamos, mi querida compañera, la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como Hildy, y mi querido ideólogo de cabecera, que cada vez está como que recuperándose, como que se está sacudiendo, pero también está muy indignado por lo que pasa en su rancho en Chihuahua. Así es que vamos a seguir hablando de eso. Y vamos a hablar de los últimos escarceos militares y diplomáticos de Estados Unidos frente a Irán. Irán en las últimas horas ha disparado contra 2 buques destructores de Estados Unidos en el Golfo Pérsico para mantenerlos a raya. Estados Unidos sigue deshojando la margarita, no sabe si intervenir o no intervenir militarmente dentro de Irán. Ya sabe Donald Trump que se enfrentaría a una carnicería brutal. Regresarían miles de soldados estadounidenses en sacos de plástico porque Irán está dispuesto a defenderse con uñas y dientes. Y vamos a hablar también de esta recomposición de las alianzas internacionales. Hemos visto que durante esta guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, Rusia y China han estado respaldando a Irán, y a mí me da mucho gusto. Estamos viendo el surgimiento de un nuevo mundo, estamos viendo cómo Estados Unidos comienza a descomponerse como ese imperio que alguna vez fue, y estamos asistiendo al inicio de una nueva era. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar también de Morena y a preguntarnos, hacernos la siguiente pregunta. ¿Ha sido suficiente, se han sido suficientes los cambios de Morena? Hoy nos acompañan 2 nuevas secretarias del